Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. La importancia del estado de ánimo es un mensaje muy importante y demasiado práctico para la vida. Veamos la palabra de Dios cómo nos orienta, cómo nos invita a este tema, que por lo tanto así se llama la importancia del estado de ánimo, que entre otras cosas a veces no se le presta mucha importancia. Dice la palabra de Dios, y acompáñeme usted allí con su Biblia, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. En los primeros versículos vamos a leer, y allí habla del estado de ánimo de las personas. Dice en esta carta a Timoteo que es la radiografía psicológica, obviamente la perspectiva del mundo que se vive, pero también la descripción espiritual de las personas. Muy atentos todos, y allí vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Ahora bien, dice la palabra del Señor, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, adversidades, dificultades. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles. En otras versiones dice con problemas en el afecto natural, es decir, en el estado de ánimo. Implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas. Dice allí la descripción del apóstol Pablo, y yo quiero tomar estos apuntes que tengo de una serie de experiencias profesionales y ministeriales para compartirlas con ustedes. Y son experiencias que nos sirven, son experiencias que las vivimos todos. Cuando hablamos del estado de ánimo, estamos entendiendo como estado de ánimo una actitud y una disposición que viene afectada de la vida emocional, pero que no propiamente son las emociones. Aunque las emociones y el cúmulo de ellas y la unión de varias de esas emociones afectan nuestro estado de ánimo, obviamente no es lo único, porque también incide muchas otras situaciones o circunstancias que vivimos, la carga emocional determina mucho nuestro estado de ánimo. Y si bien no son las emociones como tal, sí es el efecto que producen las emociones en la vida de una persona. El estado de ánimo, como bien lo he dicho, no tiene una duración tan efímera, tan sencilla como una emoción. Es más prolongada, menos intensa, pero puede afectar más el comportamiento, y cuidado con esto, el pensamiento de una persona. El estado de ánimo de alguien está muy conectado al cumplimiento de sus objetivos. Y la mayoría de las personas cae en el error de vincularla con sus logros. Por lo tanto, muchas personas sufren de problemas del estado de ánimo, porque el estado de ánimo depende de mucho de lo que logre, de lo que alcance. Y obviamente aparecen estados de ánimo como la frustración, la decepción y otro tipo de sensaciones como la impotencia frente a un resultado adverso, a una negativa, en donde afecta directamente nuestro estado anímico.
Obviamente hay unas situaciones muy fuertes en la vida de los seres humanos a los cuales no voy a referirme como tal, pero voy a tener en cuenta. Y son los eventos traumáticos, son los eventos fuertes de la vida, la pérdida de un ser querido en un accidente, en una enfermedad a corta edad o digamos que no tendría por qué estar sufriendo, padeciendo esto, una quiebra económica radical que pueda cambiar el estilo de vida de una persona o de su familia, un divorcio que causa tantas dificultades, que son eventos traumáticos que cambian no solamente las formas de vivir, los comportamientos, sino directamente afectan el estado anímico. No me voy a referir a ninguno en particular, pero sí a todos en general, porque la importancia del estado de ánimo a la luz de la palabra de Dios es lo que el Señor nos quiere ministrar en este momento, y muy atentos todos los que están en este instante recibiendo la transmisión y el mensaje, porque Dios se dará un gusto poderoso en afectar positivamente nuestro estado de ánimo, afectar con nuestra fe y cambiarlo, y entender que es tan importante que nuestro estado de ánimo reciba permanentemente la influencia del Espíritu de Dios, de la palabra, que es su poder, y por supuesto del plan divino que está en cada uno de nosotros. El estado de ánimo en una persona está determinado muchas veces por lo que le sucede, y generalmente está muy acostumbrado a eso. Luego, si nos suceden cosas positivas, nuestro estado de ánimo estará muy bien. Pero muchas personas se levantan a diario y dicen, bueno, no ha pasado nada tan bueno ni tan malo, pero mi estado de ánimo no sé qué le pasa. Bien, entendamos esto. Las emociones son las reacciones propias, actitudinales, primarias, que responden a las experiencias de la vida. Vuelvo y repito, todas las emociones son las reacciones a las experiencias de la vida. Todas las personas reaccionamos con emociones primarias que están en nuestro centro actitudinal, y por supuesto vamos a responderle a la vida, a la percepción y a la sensación de las situaciones de acuerdo a ellas. Esas reacciones, como la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa, el repudio, que son las básicas emocionales, van a darle a la respuesta de las experiencias una determinación en la manera de pensar y en la manera de actuar. Entonces, todos los días, en todos los instantes, estamos reaccionándole a las experiencias de la cotidianidad y de la vida a través de nuestras emociones. Por lo tanto, nuestras neuronas, nuestros neurotransmisores, van generando una bioquímica en el cerebro que empieza a acostumbrarse a manejar ciertas situaciones en donde, si son repetidas, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, el desgaste en el estrés laboral o el tráfico que es continuo en una carretera, en una vía en donde tú tienes que transitar, el desgaste emocional con un hijo, con la pareja, el desgaste emocional con alguna persona, con algún vecino, con la economía, todo esto que es repetitivo va generando en los neurotransmisores, en la manera bioquímica de estar en función del cerebro, unas cargas adicionales que no deberían estar y que sin darnos cuenta empiezan a suceder. Esto va a afectar directamente el estado de ánimo sin que nos demos cuenta. Estamos todos los días en esa función bioquímica cerebral, emocional, actitudinal, y el pensamiento, que es una función psicológica de acuerdo a la información, se le suma a la sensopercepción que tienes tú de las situaciones que estás viviendo. Conclusión, nuestras emociones, que son las que he mencionado hace un momento, tristeza, alegría, enojo, repudio, sorpresa, ellas van a combinarse con los pensamientos, es decir, la información que tenemos, y van a afectar, junto con la parte bioquímica del cerebro que producen los neurotransmisores, el estado de ánimo. Entonces el estado de ánimo es el quien recibe todo lo que ha pasado en el diario vivir de cada persona, en su cerebro, en su mente. Y obviamente eso va generando una costumbre, para algunos un carácter, para otros un enraizado, como lo podemos nosotros llamar, de la personalidad, raíces de la personalidad,
o rasgos de la personalidad, como algunos le dicen un poco más teóricamente. Entonces van a responder con ello y van a causar muchas dificultades en sus relaciones, pero por sobre todo en su relación interna. ¿En dónde se verá la afectación? En sus relaciones también. Por lo tanto, la fe actúa de una manera importantísima en la vida de una persona cuando tiene estas situaciones del estado de ánimo. Quiero decirle lo siguiente. Dios nos pide a nosotros la fe para que la fe sea el vehículo por el cual el amor del Padre a nosotros lo recibamos y de nosotros al Padre lo entreguemos. ¿Por qué Dios nos pide a nosotros fe? Porque si nosotros creemos confianza, la fe da confianza, podemos empezar a amar. Una persona que tenga fe en Dios, ama a Dios. Porque por medio de la fe, de creer, confianza, se generan los vínculos afectivos. Mire que estoy dando el salto del tema del estado del ánimo a la parte afectiva. ¿Por qué? Porque tiene una conexión total, directa y obviamente es la solución. Una persona que vincula o empieza a generar vínculos afectivos hacia otra es porque está generando una fe y una confianza hacia ella. Las personas que generan confiabilidad son amadas. Las abuelas, las madres, los abuelos, los padres, los hermanos, la gente bondadosa, la gente que ayuda, se gana el amor de la gente, porque son gente confiable. Entonces, mira lo que pasa. ¿Qué está pasando en la humanidad? Bueno, no solamente ahora, pero vamos a hablar de nuestro tiempo. ¿Qué pasa hoy con la humanidad? Lo que dice 2 de Timoteo 3. Dice, ahora ten en cuenta lo que vendrá en este tiempo. Son tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles siempre han existido, pero a tiempos difíciles gente más difícil es caos. Porque es que el problema de los tiempos difíciles significa que hay gente más difícil que en los mismos tiempos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué tipo de gente? Estará la gente, verso 2 allí de 2 de Timoteo 2, 3:2 mejor, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Egoísmo y avaricia, es decir, todo para ellos y acaparar todo. ¿Por qué? Por un problema del estado de ánimo. Las personas desarrollan mecanismos de defensa de autoprotección o de mejoramiento, tratando de hacer las cosas por sus propios medios para no depender de nadie, porque cuando dependieron de alguien, ese alguien les falló. Las personas egoístas y con avaricia significa que alguien les falló en algún momento, o aquel en el cual confiaron tuvieron una falla. Nadie nace egoísta ni avaro, pero se va construyendo la avaricia y el egoísmo porque circunstancias, situaciones afectaron su vida y ya no confían. Como no confían, son egoístas y manifiestan la avaricia. Para que vayamos entendiendo, estos son los estados de ánimo de las personas en las conductas. Avaro, egoísta, nace de un estado de ánimo afectado por el proceso afectivo, pero se manifiesta como egoísmo y avaricia, para que lo tengas en cuenta. Porque podemos decir, tal persona es muy egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque realmente su estado de ánimo fue afectado por tal razón. Es egoísta, tiene avaricia y el trasfondo de esta situación tiene que ver con que fue una persona que un día confió, pero esa confianza fue traicionada, esa confianza no fue puesta en la persona que le daba el vínculo afectivo y le fallaron. Lamentablemente, a nosotros nos fallan las personas que nos aman. Y eso produce afectaciones en el estado de ánimo y en el comportamiento. Por eso, aquí la descripción. Entendamos bien. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Mire esta descripción. La gente jactanciosa, arrogante, blasfema. Voy con este trío. La arrogancia, ¿sí? El ser jactancioso nace de una dificultad llamada baja estima. La persona arrogante es aquella que ha sido humillada, maltratada, abandonada, rechazada o marcada por la indiferencia y cuando consigue algo por sus propios medios,
aplausos para ellos, se vuelven arrogantes, se vuelven jactanciosos, porque es una manera psicológica de administrar justicia o venganza sobre aquellos, si son los mismos, o sobre aquella situación llamada humillación. Las personas arrogantes, jactanciosas, primero pasaron por la humillación y la vergüenza. Por eso cuando adquieren o tienen o creen que tienen o creen que pueden, entonces son arrogantes y humillan a los demás en una manera psicológica de administrar justicia, pero en el fondo es venganza, para que lo tengamos en cuenta. Y se vuelven blasfemos, incluso afectan la vida espiritual, porque ellos creen que Dios, un Dios que ellos no conocen, pero creen que Dios debe ser como ellos lo sienten, es decir, que les debió ayudar en un momento difícil y no fue así. Entonces, para que ellos puedan creer en Dios es muy complejo porque no recibieron el afecto natural y cuando lo recibieron fue desprecio. Luego, cuando van a conectar con el amor de Dios, tienen que creer y para ellos creer no existe, porque cuando creyeron fueron humillados. Cuando esperaron, fueron desconcertados. Cuando fueron a recibir, lo que recibieron fue lo contrario. Entonces, ¿ahora cómo va a creer? Por eso, jactanciosos y al mismo tiempo blasfemos hablan de lo que no saben, especialmente contra Dios. Pero quiero llegar a este punto. Dice, desobedientes a los padres. Y ahí me voy a detener un momento, porque la desobediencia a los padres, que por este tiempo ha dado un paso importante, se ha puesto en la primera fila, se ha puesto en el primer escenario de la mayoría de los hogares, la desobediencia a los padres. ¿Por qué se llegó a este comportamiento? Es un comportamiento que posiblemente viene desde el origen de la humanidad, porque seguramente Caín no era tan obediente como seguramente Ismael, como seguramente Esaú, y de ahí seguimos con Cam, y bueno, muchos de los personajes bíblicos de antaño pueden estar enmarcados en la desobediencia, Absalón, etcétera. Pero quiero decirle esto, hoy en día es una conducta por un problema del estado de ánimo. Los estados de ánimo son afectados por los procesos afectivos de las personas y terminan en una actitud de desobediencia. Ahora, la mayoría de las personas resuelve problemas de desobediencia con castigos. Y quiero decir que la desobediencia tiene una consecuencia que posiblemente pueda ser un castigo, que posiblemente pueda ser algo contrario a la vida de la persona. No se resuelve siempre con un castigo. El castigo es la consecuencia, no es la solución. A nadie tiene una solución castigándolo. Lo que pasa es que es la consecuencia de su desobediencia. Pero la desobediencia viene de esto. Escúcheme bien. Ingratos, impíos. La ingratitud es la manera de no devolver lo que yo he recibido. Ese es un problema de fe. Cuando hay una persona ingrata, es una persona que ha sido afectada en su fe. Es decir, que no cree que dando es que recibe. Eso es un problema de fe. Cuando una persona recibe y no da nada en contraprestación, es un problema de fe porque cree que no debe hacerlo así, porque cree que porque tiene que devolver. Para ir muy puntualmente, las personas que tienen dificultades con su diezmo y su ofrenda, no es un problema de bolsillo, no es un problema es un problema del corazón y de la fe, porque no cree que dando es que recibe, y entonces de pronto cae en la característica de alguna de estas reflexiones, porque la fe es el vehículo, es el medio por el cual transita el amor, no el dinero, sino el amor. Porque si usted ama a Dios sobre todas las cosas, Él envía su amor por medio de su fe y responde como un padre proveedor y responde como un padre de beneficio a las personas. Pero la razón es el amor, el vehículo es la fe. Por lo tanto, si tú amas a Dios es porque primero le crees a Dios. Lo otro serán simplemente intereses o necesidades. Sigamos. El estado de ánimo, aquí viene el punto. El versículo 3 del capítulo 3 dice insensibles e implacables.
Y allí dejé yo en evidencia la desobediencia a los padres, porque precisamente dice, insensibles, en la versión Reina Valera dice, perdieron el afecto natural. Ahí está el problema. El afecto natural. El amor se perdió. ¿Por qué? Porque se perdió la fe. Los lugares en donde hay desobediencia han pasado por pérdidas de fe. Millones de personas en el mundo entero han perdido la fe como la manera de poder expresar todas sus emociones, todos sus sentimientos, todos sus anhelos y todos sus deseos. El mundo actual diseñó sistemas, diseñó argumentos, diseñó ideologías, diseñó cátedras para que la gente obviara la fe y fuera ridiculizada incluso en medios o en escenarios académicos donde los que fundaron fueron personas de fe. Es increíble cómo hoy personajes se paran en las tarimas de lugares que fueron fundados por personas de fe a detractar de la fe. ¿Por qué razón? Porque precisamente el afecto natural, la insensibilidad, viene porque la gente ha dejado de creer. Aquí está el punto de todo esto. La desobediencia es un problema de fe. Porque es que cuando yo desobedezco es porque no creo. Si usted me dice haga tal cosa y yo digo, yo no lo hago, es porque no, mi problema es de fe. Sí, yo sé que hay gente que dice, no, yo sí obedezco con una fe ciega. No, pues es bueno que abra los ojos, porque tiene que saber en qué cree, en quién cree, para saber qué es lo que hace. Por eso la palabra de Dios da libertad, da luz, trae luz. No dice trae ceguera, trae luz. Y allí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta esto. La desobediencia de los hijos hacia los padres y de los padres que muchas veces son desobedientes a otras autoridades, nace de un problema de fe. Escúcheme bien. Si yo voy transitando por una calle y aparece la luz roja, yo freno porque creo que eso me protege, porque creo que Dios me guarda y utiliza las señales, porque creo que es lo correcto cuando pienso en el otro, que puede pasar. Pero hay gente que eso no le interesa. Ahora, ¿el problema de qué es? De fe. Todo acto de desobediencia de tus hijos y tuyos, míos y de mis hijos, son un problema de fe. Cuando la fe sale del escenario de la educación, la desobediencia ocupa los escenarios de los conflictos. Es un problema de fe. Hoy en día nadie cree en nadie. Es más, hay personas de pronto escuchando esto y dicen, yo no le creo a ese tipo. La Biblia dice otra cosa y no saben qué dice la Biblia. Hay gente que apaga la transmisión y dice, otra vez hablando de esto. Puede ser en esta transmisión o en cualquier otra. Yo sé que ustedes son fieles y no la apagan. Pero hay muchas personas que pueden estar cerca de usted y dice, y ya le están lavando el cerebro, y ya le están atormentando su espíritu. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen un problema de fe. No hay que juzgarlos, hay que entenderlos, pero hay que resolverlos. Porque la actitud de la desobediencia es un problema de fe. Si yo no creo, yo no obedezco y mucho menos amo. Ahí está el tema. El problema de la desobediencia no solamente es un problema de fe, es un problema de amor. Porque si no hay fe, no hay amor. Por eso, hoy en día la decepción y la desilusión de los padres y los hijos es grande. Y el estado de ánimo de las personas mirando a sus hijos es cruel. Los muchachos tienen problemas de estados de ánimo con sus padres. Los padres tienen problemas en el estado de ánimo por sus hijos. Por esta razón. La importancia del estado de ánimo. Cuando nosotros nos afectamos en nuestro estado de ánimo, que es el resultante de todas las experiencias del día, de la vida, que se acumula y genera problemas, nosotros tenemos que resolver la situación con dos elementos, la fe y el amor. Lo dijo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
de tal manera amó para que todo aquel que en él cree, fíjese, amor y fe. Resuelve la situación. Porque el Señor amó, pero tú tienes que creer para que ese amor se regrese al Padre. Porque si tú le crees, tú le amas. Y si le amas, das todo por él. Pero si no le amas, es un problema de fe, no es un problema de amor. Hay gente que quisiera amar a Dios, pero le cuesta, ¿sabes por qué? Porque es desconfiada. Porque le enseñaron a desconfiar. Personas que están de pronto bajo la disciplina de alguna forma o alguna norma o alguna escuela, puede estar diciendo, a mí me enseñaron a desconfiar, y se sienten hasta jactanciosos de eso. Porque la desconfianza va a terminar en un problema llamado afecto natural. Las personas del último tiempo han perdido el afecto natural porque se perdió la fe. Cuando tú no le hablas de fe a tu hijo, vas a tener problemas de afecto natural. Esa persona mañana usa a quienes siente algo por ellas, pero no las puede amar. El grave problema hoy de las parejas y de los matrimonios no es la infidelidad. Eso siempre ha estado. El grave problema de los matrimonios no es el problema económico, eso siempre ha estado. El grave problema de las parejas hoy es una sola, que no se saben amar. Sienten algo, pero no saben cómo manifestarlo. ¿Sabes por qué? Porque se perdió la fe, y cuando no hay fe, no fluye el campo afectivo de manera correcta. Entiéndelo bien. Entonces encuentra uno en las parejas estas descripciones: es que él es egoísta, es que él es avaro, es jactancioso, uy, qué arrogancia, es blasfemo, es de eso, los hijos no le obedecen, tiene que comprarlos con algo, es implacable, es calculador. Eso escucha uno de las personas y se supone que se aman, pero no se saben amar. ¿Por qué no se saben amar? Porque el amor nace en la fe. Si el bebé cree que quien lo cuida es la mamá y le dice mamá, la ama. ¿Alguien está entendiendo? Si usted ama a una persona es porque le cree. Por eso cuando hay una infidelidad es un problema afectivo muy grande, porque usted deja de creer. Recuperar eso es una tarea difícil. Se puede lograr, pero ya el amor se transforma en otra cosa. Y dice, está bien, yo te perdono, pero me la vuelves a hacer y nunca más. Y sin embargo vive chequeando y vive mirando a ver si de pronto vuelve a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque ya la fe, la credibilidad, la confianza falló. Luego el amor ya no fluye igual. Se puede recuperar, sí, el amor se transforma, pero cuidado. El afecto natural necesita hoy del efecto de la fe. El efecto de la fe trae el afecto natural. Tenemos que recuperar nuestras vidas, nuestras familias. Tenemos que recuperar nuestras relaciones con credibilidad en Dios. Tenemos que ser gente confiable, mas no confiada. Tenemos que tener un trato confiable hacia todos, mas no confiado sino en Dios. Mañana alguien te puede fallar y eso hace parte de la estadística de las fallas. Pero lo que tú no puedes tener es un trato desconfiado a los demás. Porque allí es donde aparecen estas descripciones. Gente difícil, gente egoísta, gente con avaricia, gente desobediente a sus padres. Ahí aparece esto. Es el resultante del comportamiento producto del estado del ánimo. Enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y amigos más del placer que de Dios. Quiero detenerme allí. Las personas que tienen una dificultad en su estado de ánimo van a tener una dificultad en la consecución de sus objetivos. Si el estado de ánimo, que es muy importante, no está bien, pues los objetivos se vuelven mucho más distantes y algunos ya los pierden de vista y entran en crisis existenciales. Si tu estado de ánimo hoy no está bien y miras tus objetivos, los ves distantes, los ves lejos y algunos ya ni los ven. Por eso la importancia del estado de ánimo debe tener la fuerza, la vitalidad, debe tener el poder. Hay un psicólogo que es uno de los psicólogos más importantes en Norteamérica, el doctor Robert Trayer, dice que el estado de ánimo es la relación de la energía y la atención. Es bien interesante desde su descripción
teórica y psicológica, porque dice la energía. ¿Qué es la energía? Mi bioquímica cerebral, producto de mis experiencias de la vida. Ahora, y la tensión. ¿Cuál es mi tensión? ¿Cuál es la tensión que yo tengo que tener? Y es la capacidad de tener el impulso y la fuerza. Esa tensión me lo da o mi sistema nervioso, que puede ser afectado, o mi vida espiritual, que es la bendición de todo ser humano. Cuando sobre la vida de la persona, la tensión la envía al sistema nervioso, seguramente no es confiable, porque el sistema nervioso está afectado. Pero cuando viene la vida espiritual, el estado de ánimo cambia. Por eso cuando viene la palabra de Dios sobre usted, su estado de ánimo puede levantarse y puede ver más claro los objetivos. Por eso Dios hace promesas. Las promesas de Dios son los grandes impulsos de tensión del Espíritu Santo sobre tu cerebro para que entiendas que debes cumplir tus objetivos de vida. Independientemente de tus logros, porque hay cosas que no se pueden lograr, pero no se pueden perder los objetivos. Muchas cosas en el matrimonio no se logran, pero el objetivo es seguir adelante. Muchas cosas en la empresa no se logran, pero el objetivo es continuar. Ahora, el objetivo debe estar impulsado por el estado de ánimo, pero el estado de ánimo debe tener la influencia del Espíritu. ¿Por qué combinamos todos estos conceptos? Porque la fe que tú tienes en Dios produce vínculo afectivo, y el vínculo afectivo, cuando viene la palabra, es la atención para tu estado de ánimo. ¿Alguien entendió? Alguien que ahora va en el nombre de Jesucristo a cumplir sus objetivos a pesar de su estado de ánimo como ha estado. El estado de ánimo puede prolongarse por años en una persona. Incluso puede ser variable en un estado de ánimo bipolar, por ejemplo. Puede estar influenciado por un proceso psicológico obsesivo, puede haber eso. Pero Dios, en el nombre de Jesús, envía un poderoso mensaje de la palabra para que tú entiendas, a través de estos puntos importantes, cómo no solamente recuperamos el estado de ánimo, sino cómo lo vinculamos de nuevo con los objetivos de la vida. Dios resuelve crisis existenciales, porque a Dios le interesa más tu vida que lo que tienes en tu vida. A Dios le interesa más tu vida que lo que haces por tu vida. Por eso impacta tu estado de ánimo para que el objetivo se cumpla, a pesar de que el logro todavía no esté. El estado de ánimo necesita la fe, porque cuando la persona cree, por medio de esa fe viene el poder del amor. Entonces el amor se produce en la vida de la persona, y cuando se produce de nuevo, crea una serie de acciones que bíblicamente se llaman frutos. Cuando nosotros vemos frutos, son acciones producto de algo que se ha hecho o se ha sembrado. Un fruto de mandarinas no puede ser si no hay una semilla de mandarinas. Es una obviedad. Pero tengamos en cuenta esto, que si nosotros hoy tenemos problemas del estado de ánimo, nacen en la ausencia de la fe. Si tenemos personas desobedientes, el problema no es el castigo o el rigor. Hay alguien todavía solicitando el bastón, la chancleta, el cable, la plancha. ¿Qué es eso? Hay gente todavía diciendo, le voy a dar la trompada, lo que le haga salir sangre por la boca y por la nariz, todavía añorando la violencia como forma de educación. Estaremos a tal punto que volveremos a solicitar la violencia como una manera de obediencia. Eso es miedo, eso no es conciencia, y mucho menos obediencia. La obediencia no viene por el castigo, viene por la fe. Ahora, lo que pasa es que la desobediencia tiene una consecuencia, que es un castigo. Y entendimos castigo con educación, entendimos castigo con corrección. La corrección no es el castigo, la corrección es explicarle de nuevo aquello que tú un día enseñaste y aquella persona todavía no lo hace bien, para que entendamos el tema de corrección. La grave crisis de la educación está allí, porque la educación debe tener el concepto de la fe, o de lo contrario, no amarás lo que aprendes.
Y si no amas lo que aprendes, terminas siendo jactancioso, egoísta, avaro, amante de ti mismo. Mira esto. Cuando el estado de ánimo no está bien, la gente hace tres cosas. Lo niega, lo evita a través de tres situaciones. Uno es la pobreza. Lo otro es la distracción. Y lo otro es la necesidad. La necesidad, la pobreza y la distracción opacan la importancia de tu estado de ánimo. Pastor, no te entiendo, explícamelo bien y ojalá con un ejemplo. Ahí va. Si tú tienes un estado de ánimo afectado, es decir, estás que no quieres, que no sabes qué te pasa, o sabes qué te pasa y no tienes la fuerza para levantarte de allí, y te sientes triste, impotente, medio frustrado, decepcionado, pero resulta que hay pobreza en tu casa. Tú no te sientas a decir estoy frustrado. La gente dice aquí hay pobreza, hay que hacer algo. Entonces el mal mayor opaca el otro mal. Y entonces la gente sale con su pobreza, con su dificultad y con un mal estado de ánimo a tener problemas con la gente. La pobreza causa muchos problemas, porque además afecta el estado de ánimo. Nadie puede estar feliz siendo pobre. Nadie puede estar diciendo aquí en una dicha completa cuando todo me hace falta. Todo lo contrario, un mal estado de ánimo, pero tiene que resolver el tema de su pobreza. Y a veces algunos llegan hasta a delinquir. Y no es que el pobre sea un delincuente, lo que pasa es que el mal estado de ánimo le lleva a tratar de resolver la situación. Alguien está entendiendo de la manera correcta. Pero quien está pobre y tiene un buen estado de ánimo sale de la pobreza. ¿Sabes por qué? Porque el estado de ánimo cambió y entonces no desobedece por el problema que tiene, sino obedece por la fe que Dios le da. ¿Cuántos hemos salido de la extrema pobreza? ¿Cuántos más conmigo? Alguien diga amén. De la pobreza espiritual, de la pobreza material, de la pobreza afectiva, de la pobreza sensitiva, de la pobreza en la salud. ¿Sabes por qué? Porque cuando entró la fe, empiezas a resolver el problema del estado de ánimo y te saca de la pobreza. Alguien diga amén y dele un aplauso al Señor porque Dios te ha sacado de allí, pero te seguirá sacando de otros malestares. El otro elemento se llama la distracción. Entonces hay gente que tiene un mal estado de ánimo y va y se distrae con drogas, con alcohol, con promiscuidad, con lugares, se gasta enormes sumas de dinero en una noche, en un día, en una pareja, en una situación, ¿sí? Y quiere resolver eso de esa manera, opacando, haciendo evitación y negación de su mal estado de ánimo. Entonces estas personas de un momento a otro sorprenden con que se suicidaron, pero era feliz, pero era un ingeniero, pero era un arquitecto, pero era un psicólogo, pero era un pastor, pero era cualquier persona. ¿Sabes por qué sorprende? Porque uno no sabe que está viviendo eso. ¿Sabes por qué? Porque la distracción le generó una evitación y una negación de su mal estado de ánimo. La importancia del estado de ánimo, amados, es necesario que hoy el Espíritu Santo llegue sobre ese estado de ánimo y lo transforme, porque no más distracción, no más la pobreza sobre el estado de ánimo y la tercera, no más la necesidad sobre el estado de ánimo, porque lo opaca y el estado de ánimo es importante para conseguir los objetivos de la vida. Ahora, las necesidades. Hay personas que se levantan, usted se va a levantar mañana a trabajar, a estudiar, con un estado de ánimo muy bajo, pero dice, pero tengo que ir, porque tengo la necesidad, pero voy. Entonces hacen su trabajo con una carga muy difícil, anímica, usted se los encuentra en el tráfico, compañeros de volante, donde uno dice, Dios mío, esta persona está mal, mire cómo conduce. Porque tiene problemas del estado de ánimo. Y no solamente el estado de ánimo es sentirse agobiado. El estado de ánimo puede estar también lleno de ira, de dolor, de rabia, de venganza, de frustración, de impotencia. Y en alguien se va a descargar un mal estado de ánimo. La importancia del estado de ánimo es superado muchas veces por la pobreza,
por la distracción y por la necesidad. Opaca el estado de ánimo. Cuando la solución está en el estado de ánimo, usted puede tener las necesidades que quiera, pero si su estado de ánimo, y no estoy hablando de actitud positiva, nada de eso, estoy hablando del estado de ánimo del que habla el apóstol Pablo, que por medio del poder del Espíritu Santo cambia y la necesidad seguramente va a ser satisfecha por el poder del Espíritu. Por eso el libro de Filipenses dice, mejor, el débil diga, fuerte soy. Porque cuando viene el poder del Espíritu, soy fuerte en mi debilidad, que es mi estado de ánimo. Recuerde que el estado de ánimo es el que va a estar afectado permanentemente por todo lo que sucede en la vida, en el día. Muy bien. Quiero que me acompañe al libro de Gálatas, por favor, y empiezan las soluciones. Capítulo 5 y el verso 22. Dice la palabra del Señor. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad y es dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El estado de ánimo no puede ser cambiado por una buena noticia, porque alguna noticia en contra vendrá pronto. El estado de ánimo no puede estar susceptible como las olas del mar a ver a dónde las circunstancias lo llevan. El estado de ánimo no puede estar en el mejor momento cuando cumples años o cuando es Navidad o cuando es el Año Nuevo o cuando inicias un proyecto. Serán muy pocos los días de buen estado de ánimo. El estado de ánimo debe ser transformado por el poder del Espíritu Santo. De allí la importancia. ¿Por qué es importante? Porque el estado de ánimo es la fuerza que Dios coloca para el cumplimiento de tus objetivos. Si tú tienes un estado de ánimo que no es solamente una actitud, entienden muy bien, porque si fueras una actitud, pues depende de tus emociones. Entonces tener las emociones equilibradas no existe, controladas menos, gestionadas de pronto. Y esa gestión emocional de poder expresar, de poderle decir a tu papá, a tu mamá, a tu amigo, a tu vecino, a tu esposo, a tu esposa, mira, me siento triste, pero me va a pasar, tranquilo, no hay problema, tengo derecho a estar triste. Y ya pasó. Ahí gestionamos una emoción, pero el estado de ánimo es otra cosa. El estado de ánimo necesita de la fe para que por medio del amor el estado de ánimo cambie, sea transformado. ¿Por qué el Espíritu Santo habla de los frutos? Dice, más bien los frutos del Espíritu Santo. Entonces uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo que los frutos del Espíritu Santo? Sí, porque dice, más los frutos del Espíritu es amor, alegría y paz. Voy a hablar de esos tres nomás. El amor, la alegría y la paz, porque los tres conforman los procesos psicológicos que crean los procesos afectivos. El amor, la alegría y la paz es lo que debemos proyectarle ¿a quién? A nuestros hijos. Esa es la carga, ese es el alimento. Ahora, pero alguien dice, ¿cómo lo hago? ¿Por medio de qué? Es decir, la lechecita para el bebé se lo vas a dar en un biberón, necesita el recipiente para poderle dar la leche. La leche es el alimento. Aquí el alimento, ¿cuál es? El amor, la alegría y la paz. Y la paz no significa ausencia de problemas, sino la manera como los enfrentas. La alegría no significa el jolgorio, la expresión emocional, sino la capacidad de saber que todo lo que Dios está haciendo siempre al final sirve para bien. A pesar de que el inicio o el momento sea difícil, al final Dios siempre gana. Y si no, pregúntele al diablo. Y una más. El amor, que es el proceso poderoso del vínculo afectivo que necesitamos todos los seres humanos para mejorar nuestro estado de ánimo. Pero ¿cuál es el recipiente? Entonces mire lo que dice aquí. La fe, dice, es necesaria que la fe sea el recipiente, porque si tú sabes que el Espíritu Santo existe, no es porque lo has visto, es porque lo has creído. Entonces, si yo sé, alguien más conmigo que sepa que el Espíritu Santo es, alguien más que lo crea, eso es fe. Y yo creo que el Espíritu Santo es quien Jesús dijo que era. Y Él se manifestó
como dijo Jesús que era, porque el Padre también lo dijo. Y en el escenario, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se manifiesta la deidad. Entonces yo creo, fe, que el Espíritu Santo produce el amor, la alegría y la paz. Cuando yo creo eso y se lo entrego a mi vida, se lo entrego a mis semejantes, estoy generando un estado de ánimo totalmente diferente para cambiar la vida y conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Tal vez los logros estén o no estén. Tal vez alcancemos algunas cosas, otras no. Pero nuestros objetivos de vida se van a alcanzar por el poder del Espíritu Santo a través del amor, la alegría y la paz. Pero todos ellos con el vehículo de la fe. Recuerda que la fe no es un fin, es un medio. Y el medio para llevar el amor, el medio para llevar la alegría y el medio para llevar la paz. Y vendrán todos los demás, para que llegue también el dominio propio, que es la templanza, o el dominio propio, que es la manera como administramos cada uno de ellos. Por eso es tan importante en este momento que oremos al Señor y que venga el poder del Espíritu Santo para que esto, en quien tú has creído, cambie en este momento tu estado de ánimo. Porque es muy importante que tu estado de ánimo esté mejor de como estaba hace unos minutos. Demos gracias al Señor por la palabra con un aplauso y vamos a orar en el Espíritu de Dios. Vamos a orar de una manera diferente como lo hemos hecho hasta hoy, por algo que habitualmente no oramos y no predicamos, que es nuestro estado de ánimo, pero que es muy importante para los logros y los objetivos. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, porque es ella, tu palabra, la que puede transformar mi vida. Yo no he hablado por boca de hombre solamente, sino por boca tuya. Porque de esta descripción que tú me diste a mi mente, yo lo trasladé a la mente de todos aquellos quienes están escuchando. Pero el vehículo, Señor, es la fe. Gracias, Señor, porque estás devolviendo, Señor, a aquellos que se distanciaron de la fe, el vehículo más importante para recibir tu amor. Hay personas que en este momento se están acercando de nuevo a ti, que están cayendo bajo el poder del Espíritu Santo, que están de rodillas ante tu presencia, allí donde se encuentran, que se están escurriendo, Señor, en este instante sus lágrimas, que están en este momento entregando a través de su corazón de nuevo la fe, para que a través de esa confianza, Señor, vuelva el amor que hace tanta falta en mi estado de ánimo. Solamente creyendo en ti, Señor, puedo recibir tu amor y a través de tu amor, Señor, manifestar la alegría. Señor, en este momento estás haciendo una intervención en los estados de ánimo de miles de mujeres que en este instante sentían que su vida no tenía el sentido correcto, en muchos jóvenes y en hombres que ya no creían en absolutamente nada, que estaban pasando por la sensación de ser egoístas, de tener dificultades en su comportamiento. Por eso en este momento, Dios Todopoderoso, estás llegando con el poder de tu Espíritu. Levanta tus manos así como levantas la fe, como una manera por la cual va Dios a enviar su amor. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te amo, porque primero he creído que ha vuelto, Señor, la fe que necesito para recibir tu amor, que necesito para expresarte mi amor hacia ti, porque yo te busco, Señor, porque te creo. Yo te busco porque sé quién eres. Yo te busco porque ahora he entendido que el no creer me trae dificultades en obediencia, me trae dificultades en comportamientos, me trae dificultades con los seres que amo y por sobre todo en mi estado de ánimo. Señor, en tu nombre, en este instante está llegando el poder de tu Santo Espíritu y está llenando de alegría, de amor, de paz esa mente, esas neuronas, esos pensamientos. En este momento te conecta de nuevo con tus proyectos, te conecta de nuevo con tus objetivos. Señor, en este instante mi vida y mi mente se desconectaron totalmente de la desobediencia, de la
jactancia, de la incredulidad, de la desconfianza por hechos que pasaron en mi vida. Desconecto mi mente de ellos y me conecto, Señor, de nuevo a la fe, a entender que mi estado de ánimo en este momento es impactado por el poder del Espíritu Santo, que está siendo lleno del poder de la palabra, que me impulsas a conseguir cosas que ya había dejado de perseguir, de insistir, de crear, de lograr. Gracias, Señor, porque ahora enseñaré la fe a mi casa, enseñaré la fe a mis hijos para que vuelva el afecto natural y no entremos, Señor, en los días difíciles con gente difícil, sino con gente valiente, preparada, que vence la adversidad. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque en este momento tu mano está llegando sobre el estado de ánimo de todos quienes están escuchando y estás sanando, estás liberando, estás trayendo de nuevo la fe. Busca al Señor de todo tu corazón, cree que Él es Dios y el amor de Dios estará contigo y con tu casa, y donde está el amor de Dios no hay nada que pueda atacar tu vida, que pueda ponerla en peligro, porque el amor de Dios es protección, es provisión, es paz y es alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, te damos a ti un aplauso grande, poderoso. De verdad, Señor, gracias porque mi estado de ánimo ha sido transformado en este momento, y a través de las palabras de la predicación ha sido como un impacto a mi alma y la ha llevado al triunfo total sobre huestes de maldad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad, a pesar de que nosotros no habíamos respondido de la misma manera. Gracias, amado Dios. Puede usted inscribirse y puede obviamente notificarse allí, suscribir allí su nombre para poder llevarle el material de enseñanza todos los días y por sobre todo notificarle nuestras acciones ministeriales, nuestra presencia en los cultos a través de las redes sociales también, y obviamente a través de estos canales Eduardo Ropart y Casa de David TV. Y lo mismo, la invitación a todas las personas que están vinculadas a nuestro ministerio para que nos notifiquen, para que nos informen sobre sus necesidades, sus peticiones de oración. Tenemos un equipo permanente de oración para estar llevando delante de Dios como iglesia, como ministerio, sus peticiones de oración. Nos encontramos en el siguiente mensaje en unos minutos. Que Dios les bendiga. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart.